Dicen que la vida se compone de esfuerzo, sudor y suerte. Pero eso es mentira. La verdad es que la mayoría de la gente lucha con las armas equivocadas, siguiendo reglas inventadas por quienes nunca entendieron cómo funciona la realidad. Se despiertan en piloto automático, repiten los mismos patrones y creen que están evolucionando, cuando en realidad solo sobreviven porque nunca aprendieron a declarar con poder, con presencia, con intención. Durante años, creí ser víctima de la biología, que mis genes controlaban mi destino. Pero algo empezó a cambiar cuando me di cuenta de que mis pensamientos no eran solo ecos vacíos en mi mente. Controlaban todo mi sistema. Descubrí que lo que pensaba una y otra vez moldeaba el comportamiento de mis células, como si cada pensamiento fuera una orden directa a mi cuerpo. Y entonces comprendí, creer no es solo fe ciega, es química activa. Cuando me aferré a una creencia negativa durante mucho tiempo, mi salud se deterioró, mis relaciones se derrumbaron y todo empezó a paralizarse. No fue casualidad. Mi mente estaba programando un subconsciente que la ejecutaba, sin cuestionarla. Creencias como no soy suficiente o nada me funciona, no solo tomaron forma en mis pensamientos, sino que se convirtieron en órdenes celulares. Cada célula respondía a la frecuencia de estas palabras como un ejército disciplinado. No fue hasta que empecé a sustituir estas órdenes por declaraciones conscientes alineadas con mi deseo de vivir que la situación cambió. Afirmé, estoy sana, plena, creativa. Y las repetí hasta que mi subconsciente las reconoció. No bastaba con repetirlas, tenía que sentirlas. La química de la emoción dio vida a esas palabras y comenzó a reescribir mi biología con nueva tinta vibratoria. El cambio no empezó fuera, empezó dentro. Recuerdo a un paciente al que etiquetaron como enfermo crónico. Cuando reemplazó esa etiqueta con una nueva orden. Estoy viviendo la renovación, y la sintió con realismo. Algo cambió. En cuestión de semanas, sus pruebas mostraron mejoras inesperadas. Lo que me pareció un milagro fue la coherencia biológica. La mente, al estar alineada con la emoción y la intención, se convierte en la palanca de todo. Y esto no es teoría, es práctica repetida y deliberada. Desde entonces, he llegado a tratar cada pensamiento como un código genético que yo mismo escribo. Cada palabra que elijo, cada emoción que permito, cada creencia que acepto, todo esto forma la base de la realidad que vivo. Y es curioso cómo, tras asumir esta orden interna, todo a mi alrededor empieza a responder de forma diferente. Y esto solo se hizo aún más evidente cuando comprendí cómo este campo de energía interactúa con la materia. Me llevó un tiempo aceptar por completo que mis pensamientos no estaban atrapados en mi cabeza. Eran vibraciones, ondas reales, que se propagaban más allá del cuerpo físico. La física cuántica me mostró que el universo no está hecho de cosas, sino de posibilidades, y estas posibilidades responden a la frecuencia que emito. No importa lo que quiera. Lo que importa es lo que vibro coherentemente. Cada vez que albergaba una idea clara en mi mente, junto con una emoción intensa, era como si sintonizara una emisora de radio específica. Si mi mente vibraba de miedo, el campo me enviaba de vuelta más experiencias que amplificaban ese miedo. Pero cuando vibraba de gratitud o amor por algo que aún no había sucedido, el campo comenzaba a reorganizarse. La realidad respondía como un espejo energético, sin juicios. Simplemente reflejaba lo que albergaba en mi interior. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de pedir con palabras, sino de enviar con presencia. La mente vibracional tiene más poder que cualquier plegaria verbal vacía. Podría repetir una intención 1000 veces, pero si mi cuerpo vibraba de ansiedad, el campo lo percibía. Así que aprendí a alinear pensamiento, sentimiento y energía, como quien calibra un instrumento delicado. El punto de coherencia entre mente y corazón se convirtió en mi brújula. Recuerdo cuando necesitaba recursos para un nuevo proyecto. En lugar de desesperarme, pasaba días enteros disfrutando de la sensación de haberlo logrado.
No se trataba de engañar al universo, sino de comunicarle con energía que ya era real en mí. Y como en un movimiento sincronizado, las oportunidades empezaron a aparecer. No por arte de magia, como en un sentido infantil, sino por sintonía. Porque el campo no responde a los deseos, sino a la vibración. Y desde ese momento, comencé a vivir como si cada pensamiento fuera una ola lanzada al océano de la realidad. Cuanto más coherente y consciente vibraba, más rápido llegaban las respuestas. Esta conexión mente-materia se volvió cada vez más natural, y ya no podía separar lo interno de lo externo. La frontera desapareció. Y fue precisamente en 1900 ese momento que comencé a investigar el origen de mis creencias y cuánto de ellas realmente me pertenecían. Durante mucho tiempo, cargué con creencias ajenas. Repetía patrones, comportamientos e incluso sentimientos heredados, como si fueran legados emocionales de mi familia, mi escuela y la sociedad. Mi subconsciente funcionaba como un piloto automático, reproduciéndolo todo sin filtros. No lo cuestionaba, simplemente lo aceptaba. ¿Y lo más curioso? Pensaba que así era yo. Pero no, era solo programación. Me costó mucho comprender que podía volver a elegir, que podía borrar ciertas líneas de código y escribir otras nuevas. Empecé identificando frases que repetía sin pensar. El dinero es difícil, los hombres no lloran, esto no es para mí. Cuando me di cuenta de cuánto moldeaban estas frases mi realidad, empecé a sustituirlas por declaraciones conscientes. Y no fue fácil. El viejo programa siempre intenta mantener el control. Decidí crear una nueva identidad. Una que elegí, para mí, con intención. Cada día, al despertar, la reforzaba con afirmaciones que representaban quién quería ser. Soy libre, soy creadora, soy digna. Al principio, me pareció extraño, casi forzado, pero con el tiempo se volvió familiar. El subconsciente solo necesita repetición y emoción para aceptar una nueva orden, y lo hace, aunque al principio se resista. Un ejemplo claro fue cuando vi cambiar mi relación con el fracaso. Antes, cualquier error era prueba de mi incapacidad. Esto venía de generaciones que consideraban los fracasos una vergüenza. Reescribí esto internamente, afirmando que cada fracaso era un reajuste del rumbo, no un veredicto. ¿El impacto de esto? Empecé a actuar con más valentía, a tomar los riesgos con más ligereza, y la vida empezó a responderme con más libertad y expansión. Fue durante este proceso de reconstrucción que comprendí el poder de la elección consciente. No importaba lo que hubiera heredado, podía romperlo, rediseñarlo, liberarlo. Cada nueva creencia que elegía con claridad comenzaba a construir, poco a poco, una nueva identidad vibracional. Y esta identidad, con el tiempo, comenzó a comunicarse con el universo de una manera mucho más precisa. Pero todo esto solo cobró fuerza cuando comprendí el lenguaje que mi cuerpo hablaba silenciosamente. Me llevó un tiempo darme cuenta de que mi cuerpo no responde a lo que digo, sino a lo que siento al decirlo. Repetir una afirmación sin emoción es como tocar la puerta del subconsciente con la mano abierta. No tiene ningún efecto. Pero cuando una afirmación está cargada de sentimiento auténtico, entra como un código directamente en las células. Es como si el cuerpo recibiera un mensaje vibratorio y comenzara a reescribir su propia programación. Durante años dije, soy próspera, pero sentía miedo, escasez y angustia. Y nada cambiaba. Solo cuando asocié esta frase con un sentimiento real, recordando momentos en los que me sentí plena, agradecida y abundante, la afirmación empezó a tener sentido en mi sistema. La palabra no era suficiente. Era la química interna la que le daba autoridad. La emoción sincera era la que traducía la intención al cuerpo. Comencé a practicar este lenguaje emocional como si practicara un nuevo idioma. Al decir «soy amor», evocaba imágenes, recuerdos y sensaciones relacionadas con el amor. Sentía el calor en el pecho, la luminosidad en la mirada, la sonrisa involuntaria. Esto desencadenó una cascada de reacciones químicas, hormonales y eléctricas.
las células lo reconocieron como real. Y poco a poco, la realidad exterior empezó a reflejar este nuevo código que yo emitía. Recuerdo a una mujer que seguía mi trabajo y repetía una y otra vez: estoy sana, pero aún sentía pánico cada vez que iba a un chequeo médico. Cuando empezó a asociar esta frase con sensaciones de vitalidad, bailar, reír, respirar profundamente, todo cambió. En cuestión de semanas, reportó más energía, más entusiasmo y más salud, porque su cuerpo finalmente recibía un mensaje coherente, vital y significativo. Fue entonces cuando comprendí que cada afirmación debe ser una experiencia emocional. El cuerpo es literal, no interpreta metáforas, solo responde a vibraciones auténticas. Y cuando esto se alinea, el campo energético también responde. Porque el habla cargada de emoción no solo flota en el aire, sino que se convierte en una señal de frecuencia que se envía al universo. Y ahí es cuando todo empieza a cambiar. Solo cuando dejé de ver las declaraciones como simples frases motivacionales, comprendí su verdadero poder. Cada vez que declaro algo con intención, con verdad, con presencia, no solo estoy hablando, sino emitiendo una frecuencia. El campo que me rodea no escucha palabras, siente energía. Y si la declaración está cargada de coherencia vibratoria, el universo responde como un eco sintonizado. Empecé a notarlo al observar patrones. Cada vez que decía algo con auténtica emoción, surgían coincidencias, aparecía gente, se alineaban las oportunidades. No se trataba de persuasión intelectual, se trataba de vibración. Cuando decía, ya está, y lo sentía firmemente en mi cuerpo, algo se movía. Era como pulsar un botón que activaba fuerzas invisibles. El universo no necesita una explicación, solo una señal clara. Tuve un alumno que solía decir, soy invisible, en broma durante su adolescencia. Años después, se sentía literalmente ignorado en todos los ámbitos, en el trabajo, en sus relaciones, incluso socialmente. Cuando cambió su afirmación a soy una presencia magnética y empezó a sentirlo con convicción, todo empezó a cambiar. La gente empezó a notarlo, a escucharlo, a respetarlo. La señal cambió y el campo respondió. Fue entonces cuando comprendí que declarar es un acto de creación, no de espera. No declaro lo que deseo, declaro lo que ya es, energéticamente. Aunque aún no se manifieste físicamente, necesito sostener esa realidad en mi interior. Esto es lo que crea el campo electromagnético coherente, y es este campo el que informa al universo sobre mi nueva identidad. La palabra sentida se convierte en una semilla energética, y cuanto más practicaba esto, más refinado se volvía mi radar interno. Empecé a notar cuándo una afirmación era vacía y cuándo era cierta. Era casi palpable. Mi cuerpo vibraba de forma diferente, mi energía cambiaba. Y fue en este estado de presencia que empecé a explorar maneras aún más efectivas de reprogramar mi sistema, usando afirmaciones que realmente funcionaban como herramientas neurobiológicas. La mente no distingue entre lo experimentado y lo intensamente imaginado. Cuando comprendí esto, me di cuenta de que podía usar esta cualidad para reescribir mi identidad. Las afirmaciones no son magia, son herramientas neurológicas. Y cuando se combinan con la emoción adecuada y se repiten constantemente, cambian la arquitectura del cerebro. Mi sistema nervioso comenzó a reaccionar como si la cosa ya fuera real, incluso antes de manifestarse físicamente. Empecé creando frases que reflejaban el futuro que quería vivir, pero escritas en presente. No dije, estaré sano, sino, soy vitalidad en movimiento. Repetí estas afirmaciones mientras sentía mi cuerpo expandirse, como si ya lo estuviera viviendo. Y lo hice temprano por la mañana, mientras mi cuerpo aún se encontraba entre el sueño y la vigilia, cuando el subconsciente es más accesible. Esta ventana fue esencial para instalar nuevas verdades internas. También usé imágenes y movimientos corporales. Como dije, soy abundancia creativa. Imaginé un escenario donde esta creatividad fluía sin esfuerzo. Visualizaba proyectos en marcha, ideas surgiendo, gente colaborando.
A veces ponía música que evocaba esta sensación. Era como ensayar una obra de teatro vibratoria, y con 1970, el tiempo dejó de ser una actuación. Se volvió familiar, automático, natural. He visto este proceso funcionar con cientos de personas. Una de ellas, por ejemplo, llevaba años sufriendo ansiedad. Creamos afirmaciones como «estoy tranquila» en cualquier entorno y «mi cuerpo confía en el momento presente». Al principio, su cuerpo se resistía y sentía tensión. Pero tras unas semanas de práctica con respiración y visualización, su respuesta emocional cambió. Y pronto, las situaciones que antes le causaban crisis comenzaron a afrontarse con serenidad. Llegué a comprender que la fórmula era simple. Palabra, plus, emoción, plus, repetición, nueva biología. Al cerebro no le importa si es real o no, reacciona a la señal, y cuando la señal es coherente, crea nuevas sinapsis, nuevas vías, nuevas posibilidades. La repetición graba, la emoción corrige, y la presencia transforma. Y fue en este ritmo, de reprogramación diaria, que comprendí cómo el universo funciona realmente como un espejo bioenergético, mucho más rápido de lo que imaginaba. Todo cambió cuando me di cuenta de que el universo no me juzgaba, solo me reflejaba. Cada situación, cada encuentro, cada bloqueo, era una respuesta exacta a lo que yo emitía vibracionalmente. Era como pararse frente a un espejo. No tiene sentido sonreír y esperar que el reflejo sonría primero. Necesitaba cambiar por dentro para ver el cambio en el exterior. Y cuando lo hice, todo empezó a alinearse. Empecé a observar mis resultados como una retroalimentación energética. Si algo se repetía, era señal de que aún mantenía un patrón subconsciente. Y en lugar de culparme, lo usaba como brújula. Por ejemplo, si alguien me trataba con indiferencia, buscaba el punto interno donde me ignoraba. La coherencia del campo no falla. Todo lo que vibro, declaro y siento se transforma en materia, en encuentro, en destino. Hubo un tiempo en que, a pesar de mis esfuerzos, nada salía bien en mis proyectos. Fue entonces cuando me di cuenta de que aún albergaba un miedo oculto a exponerme. Aunque decía, quiero crecer, mi vibración era de protección y recogimiento. El universo era fiel a mi verdadera señal, no al discurso externo. Así que, comencé a declarar con presencia. Soy visible, soy luz, soy expansión. Y esta vez, lo sentí de verdad. El campo respondió con oportunidades inesperadas. Esta respuesta no proviene de la lógica, no tiene un cronograma, proviene de la frecuencia. Y esta frecuencia solo cambia cuando hay coherencia entre pensamiento, emoción y acción. El universo comprende cuando actúo conforme a la nueva identidad. Cuando declaro amor, pero actúo con miedo, me devuelve confusión. Pero cuando declaro amor, siento amor y actúo con amor, responde con abundancia, con sincronicidad, con milagros disfrazados de coincidencias. Por eso, al revisar mi rutina, empecé a incluir prácticas que mantuvieran mi campo limpio y alineado. Y así nació un ritual sencillo pero profundamente transformador, algo que empezó a guiarme al comenzar el día y que se convirtió en una especie de ancla vibratoria para el resto del camino. Una práctica diaria que no requiere esfuerzo, sino una intención clara, una presencia viva y una gratitud genuina. Cada día, incluso antes de abrir los ojos del todo, doy una orden a mi cuerpo, a mi mente y al mundo que me rodea. Es un ritual sencillo, pero con un poder inmenso. En lugar de despertarme en piloto automático, me despierto en un estado de creación. Sentado en la cama, en silencio, empiezo a declarar con intención quién soy y qué estoy anclando ese día. No son simples frases, son órdenes vibratorias emitidas con presencia. Comienzo con 3 respiraciones profundas. Con cada una, llevo mi cuerpo al presente. Después, activo el sentimiento de gratitud, no por algo que ha sucedido, sino por algo que estoy creando. Declaro, soy abundancia, soy sanación, soy conciencia pura en acción. Y al decir esto,
Dejo que mi cuerpo sienta como si fuera verdad. Esta emoción es el puente. Sin ella, la palabra no tiene poder. Con ella, la realidad comienza a reconfigurarse. Con el tiempo, me di cuenta de que cuanto más sencilla y directa era la práctica, más efectiva se volvía. No requería mantras complicados ni largas visualizaciones. Solo necesitaba claridad, concentración e intención. Lo repetí a diario hasta que se convirtió en parte de mí. En cuestión de minutos, podía sentir que el campo vibraba de forma diferente. Y lo más increíble fue que, incluso sin saber cómo, el día empezó a fluir en sintonía con esas declaraciones. Este ritual se convirtió en mi punto de retorno. Cada vez que algo me desestabilizaba durante el día, volvía mentalmente a esas frases. Reconectaba con el estado vibracional que declaraba por la mañana. Era como afinar un instrumento. Y me di cuenta de que, cuando esta práctica se realiza con regularidad, el cuerpo empieza a anticipar la sensación. Empieza a experimentar la nueva realidad antes de que se manifieste, y precisamente por eso se manifiesta más rápido. Hoy, esto es parte esencial de mi alineación. Declaro con intención, declaro con presencia, declaro con gratitud, y con cada nuevo ciclo el campo responde con precisión, porque el lenguaje del universo es energético, y cuando hablas desde el corazón, escucha y responde con todo lo que ya está en camino.